Sean bienvenidos a este canal de estudios y cursos bíblicos. Les habla su servidor y amigo Sammy Esparza y seguiremos adelante con nuestro curso que hemos titulado Las obras de la carne. Si aún no ha visto los temas anteriores, por aquí dejaremos el enlace para que tenga la oportunidad de revisarlos cuando tenga tiempo y de esta manera usted pueda ir al corriente con los temas que hemos preparado y que vamos a seguir estudiando con la ayuda de nuestro Dios. También hemos iniciado otro curso que lo hemos titulado En busca de la sabiduría. En este curso estamos tratando el libro de Proverbios y sacando enseñanzas prácticas para nuestra vida diaria. Si usted tampoco lo ha visto, aquí dejamos el enlace para que pueda ver los temas anteriores y si deseas puedes suscribirte para que de esta manera puedas ir al corriente y puedas recibir también notificaciones cuando subimos algún nuevo tema. De alguna forma también, si quieres contribuir con este canal, puedes hacerlo a través de compartirlo en tus redes sociales y simplemente hacer que con tu ayuda más personas puedan escuchar este mensaje de la palabra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a ver dos temas relacionados con las obras de la carne, dos pecados muy comunes pero quizá no tan visibles como los dos que vimos anteriormente, que es la fornicación y el adulterio. El día de hoy hablaremos de la lascivia y la impureza. Estos dos pecados surgen como muchos otros en el fondo de nuestro corazón y empiezan a desarrollarse de tal manera que van creciendo en nuestros pensamientos hasta convertirse en acciones. Los malos pensamientos, las personas que tienen sentimientos impuros o un pensamiento que ya ha sido contaminado, empieza a generar ideas que después se convierten en acciones. Lo mismo pasa cuando un corazón lascivo, alguno que ha tenido un deseo desenfrenado, al principio quizás se retenía por las personas que estaban a su alrededor, tenía control de sus malos pensamientos, pero a medida que los ha ido desarrollando, se van haciendo ya cada vez más evidentes y sin freno. Y en esa forma se convierte en lascivia, en pecados que ya son muy comunes, abiertos directamente y que no tenemos ya cuidado, no nos preocupa que la gente pueda llegar a vernos al practicarlo. Vamos entonces a tratar de desarrollar qué significan estas dos palabras, cómo podemos nosotros evitar estos pecados en nuestra vida diaria. La palabra de inmunda o inmundicia viene también a significar lo mismo que impureza. Y representa el concepto de una herida que ha sido ya contaminada por pus. Cuando tiene ya esta infección, simplemente la herida empieza a dañarse y todos los otros tejidos que están a su alrededor también se van a ir dañando poco a poco por medio de esa infección. También podemos ver representada la idea quizá de un material que ha sido contaminado como el cemento o el oro. Cuando nosotros mezclamos el cemento con tierra ya no tiene la misma fortaleza que pudiera tener cuando está puro. También lo mismo vemos en el oro cuando está contaminado con piedras, con hierro, no tiene el mismo valor que cuando es completamente puro. Así también nosotros podemos imaginarnos un árbol quizá que no ha sido podado, que tiene ramas secas o tiene algunos frutos que ya empiezan a oler mal. Cuando están dañados de esta manera pueden generar también algún problema para el árbol y lo que se hace es podarlo, quitar todas esas partes dañadas para que pueda crecer y desarrollarse de una mejor manera. Así también podemos ver que un corazón impuro son pensamientos que surgen en el corazón de cada uno de nosotros y que si los dejamos habitar ahí van a ir creciendo y creciendo hasta que se pueden llegar a realizar en obras prácticas. Se manifiestan en acciones como las que ya hemos visto. La fornicación no nace de la noche a la mañana, no se practica nada más así, sino generalmente son pensamientos que ya han estado en nuestra mente y nuestros malos deseos, la forma en la que miramos a las personas, la manera en la que desarrollamos nuestra vida diaria, van generando estos pensamientos que después se van a convertir en acciones y en un problema para nuestra vida espiritual. Cátaros es la palabra que se utiliza aquí. Podemos implicar de una forma más general una casa limpia. Esa es en su forma positiva que se usa esta palabra para decir que una casa está completamente limpia y representa la pureza con la cual una persona puede estar al momento de acercarse a Dios. Y cuando es impura, una persona que no tiene esa limpieza, esa pureza, es una persona que no, en ese estado no se puede acercar a Dios en esas condiciones, no está completamente puro, decente para poder tener una comunión plena con nuestro Dios. Y por ello tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces pensamos que solamente las cosas externas son las que debemos de cuidarnos. Hay gente que se cuida mucho de no ser visto cuando roba o cuando llega a cometer algún pecado, cuida mucho que la gente no lo mire, pero esos pensamientos internos que tenemos y que les damos rienda suelta cuando estamos solos o aún con personas, pero está en nuestra mente dando vueltas estos malos deseos, muchas veces no nos preocupamos pensando que no son cosas que se ven y que la gente no nos va a juzgar, no nos va a criticar o no vamos a sentir su juicio, pero realmente
realmente nosotros debemos preocuparnos más por una relación plena y sana con Dios, porque realmente una persona en estas condiciones no puede acercarse a Dios. Y es muy triste, pero muchas veces creemos que estamos bien en nuestra relación con Dios porque le adoramos, porque leemos la Biblia, porque quizá exteriormente la gente puede considerarnos personas buenas, pero cuando el corazón ya está sucio, cuando hemos tenido ya malos pensamientos y los permitimos en nuestro corazón, van a ir generando un desagrado, un rechazo por nuestro Dios, porque Él ve esta situación impura en nuestro corazón. Por ello debemos nosotros cuidar todos estos malos pensamientos. Vamos a leer algunas escrituras de la palabra de Dios ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 21 nos habla acerca de esas ideas y pensamientos los cuales muchas veces surgen, como ya dijimos, en nuestra mente y empezamos a desarrollarlos hasta que se convierten en acciones. Ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 12 y en el versículo 21 dice la palabra de Dios que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Entonces el apóstol Pablo les reprendía a ellos y les dijo: cuando vaya voy a tener que hablarles de esta forma, voy a tener que acercarme a ustedes porque muchos de los que han pecado, han cometido esos pecados, no se habían arrepentido, y entre ellos se encontraba la inmundicia, entre ellos se encontraba también la lascivia. En Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 19 nos dice también la escritura que nosotros debemos también apartar de nuestras vidas esta clase de pecados. Dice en Efesios capítulo 4 versículo 19, dice: los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si leen el contexto anterior, habla de las personas que no tienen respeto por la voluntad de Dios. Dice que ya no andemos como las personas en el mundo que andan en la vanidad de su mente, dándole rienda suelta a todos y cada uno de sus pensamientos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Todas estas actitudes van a ir desarrollando malos pensamientos porque ya se pierde la sensibilidad, ya no tenemos esas limitaciones que da el hacer la voluntad de Dios, ya no nos preocupa lo que Dios piense, nuestro entendimiento se dice entenebrecido, se cubre de una actitud negativa, rebelde ante nuestro Dios, ajenos completamente a sus mandamientos, y después de haber perdido la sensibilidad se entrega uno por completo, dice, a la lascivia para practicar con avidez, con deseo, toda clase de impurezas, todos pensamientos que fueron después llevados a la práctica por medio de las acciones. Así que podemos encontrar como esta muchas escrituras para probar que en las personas existe esta actitud, la cual nosotros debemos de apartar en nuestra vida personal. Como ya vimos, el fondo y el contenedor de estos pensamientos está en el corazón de la persona, es decir, en su ser interior, en su actitud, en su mente, o en la persona lo que realmente es. Ahí es donde están enfocados estos malos pensamientos. Por ello es que, como sabemos, no puede ser visible a primera vista. Una persona que aparenta piedad, aparenta fe, aparenta buena conducta, no necesariamente tiene un corazón puro. Eso es lo que se ve, pero en el interior está el corazón, y ahí es donde se va a dar cuenta realmente cómo es una persona. De la abundancia del corazón habla la boca. Al final de cuentas, alguien que tiene todos estos malos pensamientos en su mente terminará ejecutándolos, y cuando ya no pueda encubrirlos más, cuando ya no tenga ese cuidado por la apariencia, entonces ya se va a dar rienda suelta, como ya vimos, se entregan con avidez, dice ahí, a toda clase de impureza. Por ello debemos tener cuidado que esto no crezca en nuestro corazón. Debemos luchar por frenarlo a tiempo, cuidando lo que pensamos, cuidando lo que leemos, cuidando lo que vemos, para que nuestros pensamientos no se desarrollen más allá. La purificación es una de las cosas más importantes para todo cristiano, especialmente obviamente para los que quieren hacer la voluntad de Dios. No todas las personas desean hacerlo y consideran incluso que esto puede hablar de ser puritano, ser una persona santa, una persona que no quiere mezclarse con nadie, pero en realidad la purificación es un elemento indispensable al ir quitando todos malos pensamientos y todas aquellas cosas que nos van dañando. Esto no quiere decir ser un ermitaño, no quiere decir que no te convivas con ningún familiar, que no tengas contacto con ningún amigo, ningún compañero de trabajo, pero es importante que nosotros vayamos quitando los pecados y vayamos quitando las cosas que influyen en nuestra vida diaria para mal. A medida que purificamos nuestras almas, entonces vamos a ir encontrando
encontrando el verdadero sentido de hacer la voluntad de Dios. Dice en 2 de Corintios, en el capítulo 7 y el versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que al momento de que nosotros tenemos estas grandes promesas, confías plenamente que vale la pena hacer la voluntad de Dios, entonces lo que tienes que hacer es limpiarte de todas las contaminaciones de la carne, purificando constantemente, perfeccionando la santidad. Hay un concepto muy equivocado respecto a la palabra santo. Una persona santa se considera una persona perfecta, o quizá una persona que hace milagros, o alguien a la cual le vamos a pedir que nos ayude, pero de acuerdo a la palabra de Dios, la palabra santo representa una persona que ha sido ofrecida, dedicada, consagrada a Dios. Implica que esta persona se esforzará en vivir esa vida apartada para Dios. Esto no quiere decir que no comete pecado en su vida personal, eso no quiere decir que ya seamos perfectos y que no fallemos, pero precisamente la palabra perfeccionando implica que vamos a ir mejorando, completando, haciendo ya cada día más entera nuestra santidad. Todavía estamos en un proceso de modificación de conducta, estamos en un proceso en el cual debemos trabajar, pero no podemos rendirnos ante ello. Y es muy triste, pero muchos cristianos, muchos predicadores, muchos líderes religiosos que por una parte exterior tienen una apariencia de piedad, el corazón muchas veces está muy contaminado, lleno de malos pensamientos. No solamente estamos hablando de las cosas sexuales, a veces hay avaricia, a veces hay rencores, a veces hay sentimientos negativos como los celos, las venganzas, todos estos resentimientos que están en el corazón de una persona y que contaminan completamente. La misma amargura, que a veces parece un pecado tan simple y que no trae afectaciones, un corazón con amargura, dice la palabra de Dios que es una raíz que después empieza a contaminar todo el corazón. Todos esos pensamientos negativos están en nuestras mentes, en nuestro corazón, y después se empiezan a desarrollar en acciones que van a ir afectando nuestra relación con Dios, la relación que tenemos también con la gente que está a nuestro alrededor. Todos estos pecados que vamos a estar estudiando a lo largo de este curso, lo que tenemos que hacer es irlos trabajando poco a poco. Todos conocemos nuestras debilidades, sabemos cuáles son las mayores tentaciones que tenemos, qué cosas ocupan nuestra mente, nuestros pensamientos, con qué ojos miramos cada una de las cosas, con qué ojos mira el dinero, con qué ojos mira a las mujeres, con qué ojos mira a los hombres, con qué ojos mira a las personas, si hay envidia, si hay resentimientos, si hay celos. Todo lo que surge en nuestro corazón debemos primero reconocerlo, que está ahí, para que entonces podamos purificarlo y podamos limpiarlo. Pero la base de todo este texto está en reconocer también las promesas que están ahí. Tenemos nosotros un propósito y una motivación para hacer las cosas, como en los matrimonios, cuando un esposo reconoce que para poder lograr tener una buena relación ama tanto a su pareja, que sabe los beneficios de estar haciendo ese esfuerzo por cambiar algunas conductas para mejorar la relación con ellos. Lo mismo en el trabajo, cuando sabemos que hay recompensas laborales y nos van a pagar más, o es un trabajo que trae mucho prestigio, pues vamos a sacrificarnos haciendo esfuerzos para rechazar o apartar o sacrificar tiempo para poder obtener esa recompensa. Así, de esta manera, si entendemos perfectamente lo que estamos haciendo aquí en este lugar al hacer la voluntad de Dios y queremos alcanzar esas promesas, tenemos que purificarnos, porque de otra manera simplemente no podremos nosotros ver a nuestro Dios. Sabemos que eso es lo que dice claramente la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 y versículo 8, que debemos buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Este texto es un texto clave, porque sin la santidad realmente no es posible tener comunión con Dios. No es posible que una persona en pecado pueda tener relación plena con Dios. Por lo tanto, mientras no quitemos nosotros estos pecados que están en nuestra mente, en nuestro corazón, mientras no purifiquemos nuestras almas, no podremos acercarnos a Dios. Dice un hermoso salmo: ¿quién va a entrar en su santuario? ¿Quién va a entrar ahí al trono de Dios? ¿Quién va a poder acercarse al Señor? Pues solo el de manos limpias y el de un corazón puro. Muchas veces pensamos que Dios nos va a recibir así, sin hacer ningún esfuerzo. Simplemente queremos que Dios nos escuche y nos ayude y nos atienda en el momento en el que queremos, pero no podemos acercarnos a Él porque nuestros pecados están haciendo una división entre Dios y nosotros, como nos dice en Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Dios no se ha quedado sordo, Dios no es que no tenga poder para ayudarnos y que su mano esté corta. Realmente el problema, dice, es que nuestros pecados han causado una división entre Dios
y nosotros. Por ello, entonces debemos limpiar nuestro corazón, debemos purificarlo si es que nosotros deseamos entrar en su reino, queremos formar parte de su iglesia, queremos nosotros estar en una condición de salvos delante de Dios. Necesitamos limpiar y purificar nuestros corazones, y la única manera de hacerlo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Hebreos, en el capítulo 9 y en el versículo 13 y 14 nos dice la palabra de nuestro Dios, dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había en el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que podemos ver que si en el antiguo pacto dice que la sangre del macho cabrío, al arrojarla sobre los inmundos, santificaba para purificación de la carne, ¿cuánto más lo hará la sangre de Cristo? Una persona que acepta el sacrificio de Cristo como su Salvador puede limpiar sus pecados, y esto lo hace al momento de que acepta a Cristo y se bautiza, como ya vimos en el primer tema, hablando acerca de la nueva vida en Cristo y la lucha que tenemos entre la carne y el espíritu. Cuando nacemos nosotros de nuevo, limpiamos todo nuestro corazón, y a medida que nosotros avanzamos en nuestra vida espiritual, vamos a ir también limpiando, purificando, como ya vimos, por medio del arrepentimiento, reconociendo nuestros pecados, y por medio de la sangre de Cristo, pidiéndole al Señor que Él intervenga para poder limpiarnos. Entonces vamos quitando todas estas cosas que dañan y afectan nuestra relación con el Señor. Entonces es muy importante que primero pues reconozcamos estos pecados en nuestra vida, reconozcamos nuestros malos pensamientos o malas actitudes, y después podamos pedir ayuda para que por medio de la sangre del Señor pueda limpiarse todo pecado. Sabemos que son cosas muy difíciles, es muy complicado muchas veces porque es una lucha interna, no estamos luchando contra la apariencia. Como ya dijimos, me puedo cuidar de mi papá, de mi mamá, de mi esposo, de mi esposa, pero cuidarse de uno mismo es complicado. Por eso decíamos que somos nuestro mayor enemigo y dormimos con el enemigo, porque nosotros mismos estamos luchando contra nuestra propia debilidad. Cuando estás solo, no te detienes, dejas tu pensamiento y le das rienda suelta y empiezas a hacer cosas que muchas veces, creyendo que nadie nos mira, estamos practicándolas, dándole cabida a estos malos pensamientos. Por ello es muy importante cortarlos de tajo y saber dónde están surgiendo, de dónde están haciendo. ¿Qué es lo que haces cuando navegas en internet? ¿Qué es lo que haces cuando platicas con tus amigos? ¿Qué es lo que haces cuando sales solo al centro, cuando vas de viaje, o cuando vas a lugares donde muchas veces la contaminación de tus ojos, de tus oídos, de tu mente empieza a entrar a tu corazón y después empieza a dañarlo, empieza a contaminarlo? Así que debemos cortarlo antes de que sea demasiado tarde, porque como ya vimos nosotros, no solamente va a afectar a nuestra vida personal, irá dañando otras partes de nuestro cuerpo, sino también cortará la comunión que tenemos con nuestro Dios. La palabra lascivia es simplemente el desenfreno con el cual se actúa de los pecados que nosotros estamos practicando. Aquí en el caso de la lascivia es una persona que ya no tiene ese freno que tenía. Como ya dijimos, los malos pensamientos hacían acciones, pero esas acciones todavía se cometían con cierto cuidado, teníamos preocupación, había arrepentimiento, había un poco de temor de poderlo hacer o de practicar estas acciones. Pero cuando ya hay lascivia, ya estamos nosotros deseosos de hacerla y ya no tenemos ese cuidado de que la gente pueda vernos. Hay una indecencia ya en lo que se hace, disolución, que son palabras que se aplican a este concepto, donde alguien ya no se frena por sus pensamientos, ya lo realiza sin ningún cuidado. En Romanos capítulo 13, el versículo 13 nos dice así la escritura, Romanos 13:13, dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Debemos de quitar estos pensamientos, no debemos dejar que nuestra mente se acostumbre a estas acciones. A medida que empieza a crecer esto, se va convirtiendo en libertinaje. Una persona que realiza el pecado de la lascivia, que también puede más o menos representar lo que es la lujuria, una persona que ya tiene estos deseos avanzados en su mente y después ya los lleva a la práctica frente a otras personas sin importar la vergüenza. Es decir, que ya no hay, como ya dijimos, cuidado de lo que otros piensen. Está tan avanzada la condición pecaminosa en esa persona, está tan avanzado el deseo de pecado, que simplemente se ha dejado llevar por él sin importarle
la opinión de los demás. Hay insolencia, son abusivos, no consideran los derechos de otros. Podemos nosotros imaginar las personas que muchas veces provocando a otros a través de la desnudez o a través de la forma de vestir, la manera de hablar, la manera de decir las cosas, y abiertamente nosotros decimos y provocamos a alguien más invadiendo sus derechos, invadiendo su entorno, simplemente porque nosotros ya no tenemos cuidado de ello. Entonces por eso vemos que esto ha salido de control. Son personas que son víctimas ya de sus pasiones. No existe vergüenza, no existe temor, no existe preocupación. Y nuestro Dios simplemente reconoce en una persona esta actitud. Y es una de las más peligrosas porque son personas que ya no tienen cuidado, como ya dijimos, ni siquiera de lo que Dios piensa de nosotros. A lo mejor antes teníamos un poquito de temor y preocupación, pero en el momento en el que finalmente nos entregamos a una pasión desordenada, es como entonces vemos que ya la persona puede perder el control de sus pensamientos. Dice en Jeremías capítulo 6 y versículo 15, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los que castiguen caerán, dice Jehová. Entonces Dios se molestaba con ellos y les dice, párense en los caminos, miren, pregunten cuáles eran las sendas antiguas, cuál era el buen camino, y anden por este nuevo camino, por este camino el cual les lleva a hacer lo bueno, y van allá descanso para sus almas. Pero, ¿qué es lo que dice la gente? No andaremos. Simplemente, como ya vemos, una persona ya rechaza abiertamente la voluntad de Dios, le dices que lo que está haciendo es malo y se puede reír frente a ti, o no tiene ya cuidado, como ya dijimos, de tu opinión. Entonces podemos ver que incluye muchos otros pecados, movimientos indecentes, algunos bailes provocativos, vestidas demasiado ajustadas o provocativos, hombres y mujeres, para provocar al sexo opuesto, o simplemente ya también el acoso sexual o la actitud desmedida, cuando una persona ya trata de provocar a otros o de abusar sexualmente de alguien. Y en cualquier otro pecado, simplemente también la avaricia, como dijimos, o el rencor, ya se demuestra abiertamente, ya le grita, ya puede golpearle, ya se siente liberado de su pensamiento, ya no se va a esconder, ya va a actuar de una manera completamente abierta. Entonces estos pensamientos, como vemos, surgieron en el corazón, pero fueron avanzando a tal grado que se fueron convirtiendo en acciones. Por ello debemos tener mucho cuidado. No permitamos que la inmundicia o la impureza hagan presa de nuestro cuerpo y de nuestros pensamientos, porque si no los frenamos a tiempo, llegará el momento en el que ya perdamos el control y perdamos esta capacidad de tener freno en nuestra vida diaria, cayendo en el libertinaje. Si hoy todavía hay un poco de conciencia en nuestra vida, deseamos hacer las cosas bien, empecemos por reconocer dónde está la falla, dónde está la fuente de esta impureza, qué es lo que hace que nosotros estemos pensando constantemente en estas debilidades y pecados, y qué es lo que nos está apartando de llevar una vida pura. Y una vez que la identifiquemos, entonces luchemos por cambiar. Primero ya vimos que Jesucristo nos limpia de todo pecado, así que hay que acudir a quien puede limpiarnos de toda maldad, pidiendo la ayuda para que Él pueda modificar y ayudarnos en nuestro carácter, pero no sin que hagamos nuestra parte. Y nuestra parte implica forzosamente en esforzarnos en cada día ir quitando estas cosas que nos estorban. Si no lo inicia hoy, entonces cada día irá siendo más difícil. Espero que este tema haya sido de bendición. Si tuviese alguna duda, alguna pregunta, lo puede dejar en los comentarios, y también si desea algún tema en particular, nos daría mucho gusto recibir sus sugerencias y poder compartir en alguna oportunidad esos temas preparados para ustedes. Que Dios les bendiga en esta hora y espero verles pronto.